Entonces, ¿qué dice el paso número 1? El paso número 1 nos dice que vamos a agrupar, numerar y orientar los elementos generales tipo serie. En este caso, yo voy a agrupar y orientar los elementos generales tipo serie de la siguiente forma. Mi elemento general tipo serie número 1 estaría formado por este resistor y esta fuente de voltaje. Y lo dejo hasta aquí porque aquí vuelve a haber otro resistor y en un elemento general no se pueden repetir los elementos básicos. Por esto este es mi elemento general tipo serie número 1, formado por resistor y fuente de voltaje. Este sería mi elemento general tipo serie número 2, formado por resistor y bobina, siendo que la bobina adquiriría el sentido que fue todo asignado de forma totalmente arbitraria del elemento general tipo serie. Entonces el elemento general tipo serie número 2 está formado por resistor y bobina. Aquí tendríamos al elemento general tipo serie número 3 formado por bobina y capacitor. De nuevo, la bobina adquiriría el sentido del elemento general tipo serie al cual pertenece. Y el elemento general tipo serie número 4 formado por bobina, resistor y capacitor. Bobina, resistor y capacitor. Número 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Muy bien, entonces tenemos 4 elementos generales tipo serie. 4 elementos generales tipo serie. Tenemos cuántos nodos de la red. Tenemos un nodo de la red, 2 nodos de la red, 3 nodos de la red. Este nodo nos permite cerrar elemento 1 y 2. Este nodo nos permite cerrar 2, 3, 4. Y este nodo nos permite cerrar elementos 3, 1 y 4. Ya, sería todo. Entonces tenemos 1, 2, 3 elementos de la red. 3 nodos de la red. Tenemos V, 3 nodos, menos el número de componentes. Tenemos una sola componente de la red eléctrica. Entonces tendríamos 3 menos 1 es 2. Tenemos 2 nodos independientes de la red. Este va a ser mi nodo base de referencia. Yo lo escogí de forma totalmente arbitraria. Recuerden que debe haber un nodo base de referencia por cada componente de la red. Lo elegí mi nodo base de referencia de forma totalmente arbitraria. Mientras que este sería mi nodo independiente número 1 y este sería mi nodo independiente número 2. Por eso es que tengo 2 nodos independientes de la red. Ahora voy a determinar el número de mallas de la red, con lo cual tendría mu, el número de mallas, es igual a lambda menos v menos c. V menos c es 4 menos 2, me da 2. Es decir, tenemos 2 mallas independientes de la red. Y en efecto aquí tenemos 2 mallas independientes de la red. Ahora va el paso número, ya le hicimos paso 1 y paso 2, va el paso número 3. ¿Qué dice el paso número 3? Que vamos a determinar el signo de las inductancias mutuas. El signo de las inductancias mutuas se define a partir de los sentidos asignados arbitrariamente a las bobinas. Entre esta bobina y esta bobina, yo veo que tanto en la bobina de 64i como en la bobina... Yo veo que en la bobina de 64i, de acuerdo al sentido asignado al elemento, primero paso por marca y luego por bobina. Y yo veo que de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a la bobina de 8i, primero paso por marca y luego por bobina. Aquí primero por marca y luego por bobina. Y aquí también primero por marca y luego por bobina. Es decir, en ambas bobinas paso primero por marca y después por bobina, de tal forma que esta inductancia mutua, la de 4i, se considera positiva. Ahora voy con la inductancia mutua entre la bobina de 64i y la bobina de 16i. De acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a las bobinas, en la bobina de 64i paso primero por marca, en la bobina de 16i paso primero por bobina, primero por marca y primero por bobina. Entonces esta inductancia mutua se considera negativa, porque aquí paso primero por marca, de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a la bobina, y aquí paso primero por elemento, de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a la bobina. Ahora,
para la inductancia mutua entre esta bobina y esta bobina, aquí paso en la bobina de 8i paso primero por marca, en la bobina de 16i paso primero por elemento, de tal forma que esta inductancia mutua se considera negativa. Entonces aquí paso primero por marca, aquí y aquí primero por bobina. Entonces primero por marca y primero por bobina. Esta inductancia mutua se considera negativa. Ahí está. Muy bien, ya terminé con el paso 3. Voy con el paso 4. Establecer las ecuaciones transformadas complejas para los elementos generales tipo serie. Entonces empiezo con la ecuación transformada compleja del elemento general tipo serie número 1, con lo cual tendría I1, I subíndice 1, es igual a, será igual a la inductancia del elemento general tipo serie, que es 8. 8 por la corriente transformada compleja, que es 8 por I1. 8 por I1. Ahí está, 8 por I1. 8 por I1 menos la subida de voltaje transformado complejo de la fuente, que en este caso sería menos 14. Menos 14. Ahora, I2. I2 en este caso sería I subíndice 2 es igual a la impedancia propia del resistor, que es 6. La impedancia propia del resistor más la impedancia propia de la bobina del elemento al cual pertenece. 6 más 64i. 6 más 64i. Pero aquí recuerden, como son elementos generales tipo serie, aquí no sería I, sería V, voltaje. Voltaje y voltaje. Voltaje y voltaje. Voltaje. Ahí está. Entonces tendría V2 sería igual a la impedancia propia del resistor más la impedancia propia de la bobina, 6 más 64i por la I, en este caso la I2, porque va esta, la impedancia del resistor de 6 más la impedancia de la bobina de 64i, multiplicaría a la corriente que los atraviesa, que es la corriente del elemento 2, por I2. Por I2. Y ahora, esta bobina que pertenece al elemento general tipo serie número 2 está acoplada magnéticamente a la bobina del elemento 4 y a la bobina del elemento 3. La bobina del elemento 4 con la bobina del elemento 4 tiene una impedancia transformada compleja negativa igual a menos 4i, la cual voy a anotar aquí. Menos 4i. Que va a multiplicar a la corriente transformada compleja de la otra bobina, es decir, la de 16i, que es la I4. I4. I subíndice 4. Ahora, esta bobina también se encuentra, que pertenece al elemento 2, también se encuentra acoplada con la bobina del elemento 3. De tal forma, y la impedancia mutua entre la bobina del elemento 2 y la bobina del elemento 3 es de más 4i, lo cual anoto aquí. Más 4i. Que estaría multiplicando a la corriente que circula a través del elemento 3, que es la I subíndice 3. Ya está. Ahora va la V3, V subíndice 3. Que es igual, V subíndice 3 sería igual a la impedancia propia de la bobina que pertenece al elemento 3 más la impedancia propia del capacitor que pertenece al mismo elemento 3, lo cual me da 8i menos i, que es 7i. 7i por la corriente que atraviesa a dicho elemento, el elemento 3, por la I3. I3. Ahora, yo tengo que la bobina del elemento 3 está acoplado magnéticamente con la bobina del elemento 2 y con la bobina del elemento 4. Con la bobina del elemento 2 tiene la impedancia mutua de 4i, más 4i.
por la corriente de la otra bobina, es decir, la del elemento 2, por la I2. Ahora, pues, esta bobina se encuentra acoplada con la bobina del elemento 4. La impedancia mutua entre ambas es de menos 2i, lo cual voy a anotar aquí, menos 2i. Por la corriente que circula en la otra bobina, es decir, la bobina del elemento 4, por la I4. Y ahora tendría la V de 4, la caída de voltaje del elemento general tipo serie número 4, el cual está formado por bobina, resistor y capacitor, de tal forma que voy a sumar la impedancia propia del resistor, la bobina y el capacitor, lo cual me daría 2 más 16i menos 4i, lo cual me da 2 más 12i. Entonces yo tendría 2 más 12i por la corriente del elemento 4. Ahí está, por la i subíndice 4. Y ahora tendría que voy a sumarle a este término la caída de voltaje que le induce la bobina de 64i a la bobina de 16i y la caída de voltaje que le induce la bobina de 8i a la bobina de 16i, es decir, a la bobina que pertenece al elemento 4. Con lo cual yo tendría que considerar cómo es la impedancia mutua entre la bobina de 64i y la bobina de 16i, es de menos 4i, lo cual anoto aquí, menos 4i. Por la corriente que atraviesa la otra bobina, es decir, la de 64i, que es la I2. Ahora, ¿cómo es la inductancia mutua entre la bobina de 16i y la bobina de 8i? Y es de menos 2i. Menos 2i. Aquí está. Por la corriente que atraviesa a la otra bobina, que es la de 3, menos 2i por i3. ¿Está? Y 3. Muy bien, ya tengo las ecuaciones transformadas complejas para los elementos generales tipo serie. Ahora voy a llevar a cabo la gráfica de la red. La gráfica de la red, para hacer la gráfica de la red me guío en los nodos de la red. Tengo el nodo 1 en el extremo superior izquierdo. El nodo 1 en el extremo superior izquierdo. El nodo base de referencia, justo arriba. Y el nodo 2 justo abajo. De tal forma que el elemento general tipo serie número 1 va del nodo 2 al nodo 1. Mientras que el elemento general tipo serie número 2 va del nodo 1 al nodo base de referencia. Mientras que el elemento general tipo serie número 3 va del nodo base de referencia al nodo 2. Mientras que el elemento 4 va del nodo base de referencia al nodo 2. Y voy a asignar de forma totalmente arbitraria sentidos a las mallas. Malla 1 y malla 2. Ya está. Aquí está. Perfecto. Ahora voy a escribir las ecuaciones de la primera y la segunda ley de Kirchhoff. Tengo la ecuación de la primera ley de Kirchhoff con respecto al nodo independiente número 1 me daría. ¿Qué corriente está entrando? I1 menos I1. ¿Cuál está saliendo? I2 menos I1 más I2 igual a 0. Ahora, en el nodo base independiente número 2, ¿qué corrientes están entrando? 3 y 4. Menos I3 menos I4. ¿Cuál está saliendo? I1. Entonces sería más I1 igual a 0. Aquí está. Ahora, voy a establecer las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff para cada una de las mallas independientes de la red. No me puedo dar cuenta que en la malla 1 está formada por el elemento 1, 2 y 3. Los sentidos de los tres elementos coinciden con el de la malla, entonces tendría V1 más V2 más V3 igual a 0. V1 más V2 más V3 igual a 0. Mientras que para la malla número 2 estarían coincidiendo que la malla número 2 está formada por el elemento 4 y el elemento 3. Siendo que el sentido de la malla coincide con 4 y no con 3, de tal forma que tendríamos
V4 menos V3 igual a 0. 4V3 igual a 0. Ahora yo tendría V1 más V2 más V3. Entonces V1 es 8 por I1 menos 14. Y voy a sustituir V1, V2, V3 y V4 en estas expresiones. De tal forma que tendría 8 por I1 menos 14 más V2, que es igual a más 6 más 64I por I2 menos 4I por I4 más 4I por I3. Ya está. Más V3, ya nada más me falta, más V3, que es este de aquí, que es igual a más 7I por I3, más 7I por I3, ya no tengo suficiente espacio aquí, continúo abajo, más 4I por I2, más 4I por I2, menos 2I por I4, menos 2I por I4, y todo esto es igual a 0. ¿Está? Y esta sería mi ecuación A. Ahora voy con la ecuación B, que sería igual a V4 menos V3. ¿Quién es V4? Pues V4 es 2 más 12I por I4 menos 4I por I2 menos 2I por I3 menos V3, que es menos por más, menos 7I por I3 menos por más, menos 4I por I2 menos por menos más 2I por I4 igual a 0. Ya está. Ahora tengo un sistema de dos ecuaciones con 4 incógnitas. Tengo que transformar este sistema de dos ecuaciones con 4 incógnitas en un sistema de dos ecuaciones con 2 incógnitas. Para ello tengo estas expresiones de la primera ley de Kirchhoff, donde sé que I1 es igual a I2 y que I4 es igual a I1 menos I3, porque despejé I4 de esta de acá. Entonces yo puedo sustituir I1 e I4 en la ecuación A y en la ecuación B, que es esta de aquí, la segunda que obtuve. Y al hacerlo, yo ya tendría un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo voy a hacer. Entonces tendría 8 por I1. Tendría 8 por I1, que se puede escribir como 8 por I2. 8 por I2 menos 14 más 6 más 64I. Estoy reescribiendo la ecuación A, pero ahora estoy sustituyendo I1, que es igual a I2. Por eso tengo 8 por I2 menos 14 más 6 más 64I por I2 menos 4I por I4. Y yo sé que I4 menos 4I por I4 es donde sé que I4 es igual a I1 menos I3 más 4I por I3 más 4I por I3 más 7I por I3 más 7I por I3, ¿qué es eso? A ver si es I3. Ah, sí, porque es la otra. Sí, 4I por I3 más 7I. Más 7I por I3 más 7I por I3 más 4I por I3 más 7I por I3 más 4I por I2 más 4I por I2 menos 2I menos 2I por I4, que es igual a I1 menos I3 igual a 0. Ya está. Ya está. Y ahora yo voy y... 3, 2, 2, y ya está. Entonces ahora yo voy a sumar, yo voy a factorizar todos aquellos términos que estén multiplicando a I2.
De tal forma que voy a empezar con los reales. Yo tendría 8 por I2, un real. 6 por I2, otro real. Entonces 8 más 6 es 14. 8 más 6 es 14. Ahora, y aquí ya pude ver, aquí ya escribo de una vez I1 que es igual a I2, porque como todo lo estoy dejando en términos de I2 e I3, entonces I1 que es igual a I2 se puede escribir aquí como I2, porque son iguales. I1 es igual a I2, gracias a y eso lo sabemos gracias a esta ecuación de la primera ley de Kirchhoff que fue establecido en función del nodo independiente número 1. Entonces ya llevaría de reales para que multiplican a I2, ya llevaría 8 más 6, 14. Este no es real. I2, este tampoco. Y aquí también ya puedo escribir I1 como I2. Ahí está. I2, porque I1 es igual a I2. Entonces los únicos reales que multiplican a I2 es 8 y 6, que sería 8 más 6, 14. Al parecer así es. 2, sí, así es. Entonces yo tendría 14. Ahora voy a ver los imaginarios que multiplican a I2. Sería 64i menos 4i. Entonces 64i menos 4i, porque está multiplicando a I2, me daría 60i. 60i. 60i más 64i me da de nuevo, 60i más 4i, que es 4i está multiplicando a I2, me da de nuevo 64i. Y ahora menos 2i por I2, que sería 62i. Finalmente tendría más 14 más 62i multiplica a I2. Entonces reviso rápidamente que todo esté bien. Ya está. Ahora, más I3. I3, ahora voy a ver los reales que multiplican a I3. Este no, esto aquí no, este es imaginario, este no, y este tampoco. No hay reales que multipliquen a I3, voy a ver imaginarios. Esto no multiplica I3, esto tampoco, esto no, este sí. Menos por menos más 4i. Entonces más 4i más 4i más 8i que multiplica I3, más 8i más 7i sería más 15i que multiplica I3. Más 15, y luego tendría menos por menos más 15 más 2 es más 17i, que multiplica I3, más 17i, que multiplica a I3, y esta sería mi ecuación. Y además, tenemos un menos 14, el cual pasa al otro lado de la igualdad como más 14. Y esta sería mi ecuación número 1. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ahora voy a sustituir I1 e I4 en la ecuación B. Tendría lo siguiente. 2 más 12i por I4. 2 más 12i. 2 más 12i por I4. I4 es igual a I1 menos I3. Entonces yo escribiría I1 menos I3. Menos 4i por I2 menos 4i por I2, lo escribo acá, menos 2i por I3, menos 2i por I3, va acá, menos 7i por I3, va acá, menos 4i por I2, va aquí, más 2i por I4, y nosotros sabemos que I4 es igual a I1 menos I3 igual a 0. Todo esto es igual a 0. Ya no tuve espacio aquí, lo escribo acá. Entonces, ahora voy a... y recuerden, I1 ya lo pude escribir escrito como I2, porque I1 es igual a I2. De la misma forma aquí, ya puedo escribir escrito I1 como I2, porque I1 es igual a I2, y lo sabemos por esta expresión. I1 es igual a I2. Entonces, yo voy a ver todos los números reales que van a multiplicar a I2. Este de aquí, 2 por I2, 2 por I2 es 2, llevamos un 2. Ahora,
Yo llevo 2, aquí no, 2, aquí no, este es imaginario. Solamente sería este, 2 por I2, aquí lo pongo, 2 por I2, 2, aquí le dejo 2. Ahora voy a ver los imaginarios que multiplican a I2, que sería 12i, 12i por I2, llevamos 12i. Y ahora sería 12i menos 4i, 8i, 8i, este es 3, este es 3, este sí 3, este sí 3, no. Llevamos 8i, este sí, este es menos 4i por I2, entonces llevaríamos 8i menos 4i, 4i, 4i por I2. Y luego tendríamos 2i por I2, 2i2, entonces 4 más i más 2i es 6i2, nos quedaría más 6. Entonces tendríamos que 2 más 6i están multiplicando a I2. I2. Ahora voy a ver todos aquellos números reales que multiplican a I3, que sería 2. En este caso sería menos por más es menos, menos 2. Menos 2, estos son imaginarios, ahorita no. Esto no es, esto es I2. Y así se quedaría. Más menos 2. Ahora voy a ver todos los imaginarios que multiplican a I3, que sería más por menos, menos, menos 12i, menos 12i, y esto con este es menos 14, menos 7, menos 21i, menos 21i, y ahora yo tendría menos 21i, y este por este es menos, menos 23i por i3, menos 23i por la i3, y esto es igual a 0, ya está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas hasta este punto? Muy bien. Ahora ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, siendo las ecuaciones 1 y 2, y las incógnitas I2 e I3, I2 e I3. De aquí ya podemos obtener fácilmente los resultados de I2 y de I3. Entonces esto lo voy a resolver por medio de la regla de Cramer. Entonces, y a mí la regla de Cramer me parece el método más sencillo considerando que tenemos números complejos. Entonces yo tendría I2, a partir de este sistema de ecuaciones formado por la ecuación 1 y la ecuación 2, yo tendría que I2 es igual a I2 es igual a (14 más 62), 14 más 62, que está multiplicando a I2, lo escribiría aquí primero. 14 más 62. Recuerden que yo estoy tomando el coeficiente complejo que multiplica a I2 en la ecuación 1. Ahora escribiría abajo, aquí abajo, el coeficiente complejo que multiplica nuevamente a I2 en la ecuación 2, que es 2 más 6. 2 más 6i. Ahora voy a escribir en este punto el coeficiente complejo que multiplica a I3 en la ecuación 1, que es 17. 17i. Y aquí voy a escribir el coeficiente complejo que multiplica a I3 en la ecuación 2, que es menos 2 menos 23, menos 2 menos 23i. Menos 2 menos 23i. Ya está. Menos 2 menos 23i. Como yo quiero obtener I2 e I2 estaría ocupando la primera columna, como yo quiero obtener I2 e I2 estaría ocupando la primera columna, la sustituyo en el numerador por las respuestas del sistema de ecuaciones, que es 14 y 0.
14 y 0. Mientras que la otra columna se escribe exactamente igual, 17i y menos 2 menos 23i. Y ya la sesión de Zoom ya se va a terminar. Yo ya no voy a tener el tiempo suficiente para poder resolver este ejercicio. Pero ya llegamos a la solución del problema. Lo único que ustedes tienen que hacer para resolver este ejercicio es calcular I2, que es igual a este por este menos, claro, álgebra de complejos, este por este menos este por este. Y en el numerador, este por este menos este por este. Y hacen la división de complejos y ya obtendrían a I2. Mientras que I3 tendría el mismo denominador, solamente que aquí en esta columna sería 14 más 62i, 2 más 6i, y aquí iría 14 y 0 para obtener I3. Y sería todo, y ya lo habrían resuelto la red eléctrica. Hasta aquí, termínenlo de tarea para practicar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? ¿Dudas que tengan para ser resueltas? Entonces la próxima clase vamos a seguir con este tipo de ejercicios. Ya nos falta muy poco para terminar el semestre. Ya casi son vacaciones, no se preocupen. Entonces nos vemos. Que tengan buena tarde. Hasta pronto.